¿Sabían que gracias a esta actriz llamada Olivia de Havilland, hoy en día los actores son libres de escoger los papeles que ellos quieran interpretar? Pero antes de contarles todo el chisme, necesitamos saber el contexto alrededor de este. Y es que en el Hollywood de los años 40 existían 5 grandes estudios. Y estos estudios monopolizaban todos los aspectos que conllevaban sus propias películas. Esto quiere decir que se encargaban de la producción, la distribución y la exhibición de sus películas. Y digamos que el control no solo iba hacia las películas, sino también hacia las personas que trabajaban en ellas, específicamente los actores, y a esto se le llama el Star System. Esto quiere decir que cada estudio tenía un catálogo de actores y se construían las películas alrededor de las personalidades de los actores. Y por supuesto, ellos estaban obligados a cumplir con las demandas de los estudios. Y claro, no faltaba el actor o actriz que no estuviera conforme con los papeles o las demandas de los estudios. También pues había quienes se encasillaban, se resignaban y pues también permitían ser sobrecargados por sus estudios. Ah, sí, porque si representabas un éxito en taquilla, usualmente tu estudio te explotaba a más no poder. Y para que se den una idea de las horas trabajadas que tenían los actores en aquella época, hoy en día, México 2024, los actores trabajan por sindicato alrededor de 10 horas, dependiendo de la producción, de las negociaciones, pero el estándar son 10 horas. Y si se llegan a pasar, la producción está obligada a pagar horas extra. Bueno, pues en 1944 los actores solían trabajar hasta 14 horas por día de filmación y a veces trabajaban en más de una película al mismo tiempo. Sus pagos eran fijos, o sea, no importaba si en un año hacían 10, 5, 4 o una película, ellos recibían el mismo salario, pero también podían ser suspendidos cuando el estudio quisiera. También controlaba su vida personal. Y por si fuera poco, tú como actor, si querías trabajar en otro estudio porque iban a hacer cierta película que a ti te interesaba muchísimo o porque está tal director, pues no podías trabajar con otros estudios porque tú le pertenecías a el estudio con el que tenías el contrato. Y en caso de que tú insistieras muchísimo, los estudios tenían que entrar en una negociación de préstamo, la cual a veces tenía consecuencias para ti en tu estudio casa, ya que a veces te suspendían o te ponían como en una lista negra, no te ofrecían nuevos papeles y a la larga pues podía llevarte a un tipo de bancarrota. Pero como en cada historia, siempre hay un personaje que sienta las bases para el cambio, y en este caso fue Bette Davis, que en 1936 quería trabajar en una película británica, y cuando le pidió permiso a Warner para protagonizar esta película, Warner le dijo: no, chiquita, te me regreses a Estados Unidos y trabajas en las películas que yo te diga y mande. Y Bette Davis dijo: pues no, y los demandó. Y entre las negociaciones se platicó de liberarla del contrato, ella pidió más dinero porque de hecho, y esto es un paréntesis muy importante, ella fue de las primeras actrices en luchar por una paga más justa, ya que ganaba muchísimo menos que muchos de sus compañeros masculinos. Y bueno, en fin, hubo un estira y afloje de negociaciones, pero desafortunadamente a Betty todavía le faltaban muchos años para completar su contrato. Y esto a la larga pesó más y desafortunadamente no ganó la batalla, pero sí sentó las bases para el cambio. Ahora sí, volvamos con nuestra protagonista, Olivia de Havilland, quien para 1944 ya era una actriz establecida y reconocida. De hecho, ya había sido nominada a un Oscar por su personaje de Melanie en Lo que el viento se llevó. Y esto era lo que Olivia necesitaba y quería, personajes que representaran un reto para ella. Pero su estudio, Warner Bros., solo la veía como el interés romántico de Errol Flynn en las películas de Robin Hood. A sabiendas de que su contrato estaba próximo a terminar, Warner le dijo a Olivia que tenía un periodo pendiente con ellos, a causa de una suspensión que existió en algún momento de su largo contrato y que ella debía de compensar, lo que quería decir que su contrato todavía no terminaba e iba a durar hasta que ellos quisieran y decidieran compensar ese periodo. Y ella, decidida a ser libre de ese bendito contrato, decidió demandarlos y su equipo legal se enfocó en una cláusula que Warner sabía que era conflictiva
y que ellos habían decidido deliberadamente no resolver, y esta cláusula era la número 23, suspensión y extensión, en la cual, como su nombre lo dice y como le acababa de pasar a Olivia, los estudios podían suspender o extender el periodo de trabajo de los actores cuanto quisieran, dándoles a los actores una fecha indefinida de terminación de contrato. Pero también es importante mencionar que el periodo de contratación en California en aquella época no podía sobrepasar los 7 años. De hecho, esta cláusula causó discusión entre los abogados de Warner Bros. A raíz del juicio con Betty Davis, y la discusión iba orientada a si debían arreglar un poco las palabras en esa cláusula o no, ya que en realidad los estudios sí se estaban pasando de los 7 años de ley. Y Warner decidió excusarse con el argumento de, bueno, son 7 años sumados de trabajo, no 7 años a partir de la firma de contrato. Y fue esta excusa disfrazada de argumento, pero que en realidad era una violación a los derechos de sus trabajadores, lo que los abogados de Havilland tomaron y usaron como defensa, demostrando que los estudios estaban abusando de su poder y sobreexplotando a sus actores. Fue así que Olivia gana la demanda y se convierte en un agente libre. De hecho, posterior a su liberación del contrato con Warner, Olivia gana el Oscar por To Each His Own de 1946 y también participa en una de sus películas más memorables, The Heiress de 1949. Por supuesto, Olivia no fue la única que salió beneficiada de esta demanda, ya que a raíz de esta disputa legal se creó la ley de Havilland, una ley que protege hasta el día de hoy a los actores y trabajadores de la industria de contratos de larga duración, otorgándoles la libertad de moldear sus carreras como ellos quieran.